vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en el Centro de Seguimiento y Monitoreo del COVID-19. Me acompaña el señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz. Le damos inicio a este espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para proteger vidas, para proteger el sistema de salud, a todas las personas que están cumpliendo con todas las pautas de bioseguridad para que enfrentemos con éxito la pandemia del COVID-19. Antes de dar inicio a las preguntas que nos han enviado los ciudadanos, vamos a hacer un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se realizaron 25.137 pruebas, se han registrado 5.083 casos positivos, tenemos el día de hoy una positividad del 20%. 5 municipios representan el 80% de los contagios del día de hoy. Se ha venido adelantando búsqueda activa de casos y eso también implica mayor positividad. Tenemos 188 personas fallecidas. Les expresamos a las familias nuestras condolencias por la pérdida de los seres queridos. Nos acompañamos en oración y en momentos que sabemos que requieren de muchísimo afecto. Quiero destacar que 5 municipios representan hoy más del 80% de los casos de mortalidad. Las personas mayores de 70 años representan el 49% de las personas fallecidas del día de hoy. Las personas entre 60 y 69 años el 23%, y eso nos lleva a un 72.3% de personas mayores de 60 años. Hacemos mucho énfasis en que la protección de las personas de mayores de 70 años es fundamental. Lo más recomendable es que estén en casa, que hagan el uso de su espacio de esparcimiento al aire libre de la forma más breve posible y que se resguarden, porque estamos hablando del sector de la población más vulnerable a morir por este virus y también al más proclive de estar en una unidad de cuidado intensivo. A la fecha se han realizado en el país 1.031.230 pruebas PCRs, de las cuales se han descartado 880.785. Quiere decir que desde el primer día hasta hoy el acumulado de casos es de 150.445, de los cuales el 89% se encuentra en casa, el 6% en hospitalización y el 0.6%, equivalente a 953 personas, son casos confirmados en unidades de cuidado intensivo. Y quiero destacar que el día de hoy tenemos 2.265 recuperados, lo que nos lleva a un total de 63.451 recuperados en todo el país, para un total de recuperados del 42% de las personas que han resultado contagiadas. También quiero destacar que la letalidad, es decir, el número de personas que han fallecido en Colombia del total de contagios es del 3.5%, lo cual nos sitúa todavía en una letalidad baja comparativamente con América Latina y otros lugares del mundo. En cuanto a muertes por millón y en cuanto a contagios por millón, también nuestro país sigue presentándose en muchísima mejor posición que otros países de América Latina y del mundo. Queremos que se mantenga así y eso depende del trabajo mancomunado de todos. Hoy quiero también empezar destacando lo siguiente. Hoy estuvimos recibiendo una donación muy importante del Reino de los Países Bajos, donde recibimos 30 ventiladores. Y le agradezco especialmente al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, que nos prometió esta ayuda para el país hace ya varias semanas. Hoy llega a Colombia y nos va a permitir atender a pacientes críticos. También al embajador Röhrenberg, mi gratitud por su deseo de seguir apoyando a nuestro país. Hoy también quiero destacar que hemos enviado 30 ventiladores más para la ciudad de Cartagena para seguir fortaleciendo la capacidad de atención de pacientes críticos, seguimos fortaleciendo la capacidad en la ciudad y seguimos adelantando la dispersión
de estos aparatos tan importantes para atender las unidades de cuidado intensivo. Como les comentaba, ayer llevamos 100 a Cali, estuvimos llevando 50 a Medellín, estuvimos llevando 30 a Montería, se enviaron 30 para la ciudad de Pasto y hoy se envían 30 adicionales para la ciudad de Cartagena. Vamos a darle inicio a las preguntas que nos envían los ciudadanos. ¿Con quién empezamos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Eliana Galvis. Quisiera saber qué otras rutas aéreas van a habilitar además de Cúcuta a Bucaramanga. Eliana, muchísimas gracias por la pregunta. Hemos empezado los pilotos. El primer piloto lo vamos a hacer entre Cúcuta y Bucaramanga. Mañana debemos estar recibiendo otras solicitudes de los alcaldes para poder avanzar. Ya hemos desarrollado los protocolos de aeropuerto, los protocolos de aerolínea, los protocolos de distanciamiento, los protocolos de vuelo, y yo creo que el inicio de este primer piloto va a ser importante para que sigamos marcando la pauta de otros lugares donde a solicitud de los alcaldes lo vamos a hacer, y obviamente también quiero destacar que en los municipios sin afectación de COVID o de baja afectación, también empezaremos a desarrollar rutas de transporte intermunicipal. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Nancy Beltrán. Quería preguntarle si es cierto que Bogotá volverá a una cuarentena estricta. Muchas gracias. Nancy, muchísimas gracias. Aquí está conmigo el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Por instrucciones mías, él ha estado acompañando a las autoridades de la ciudad de Bogotá en las medidas que se van a desarrollar por localidades, donde se van a hacer cierres estrictos por localidad, de manera que se pueda contener la velocidad de transmisión del virus, y donde también estemos monitoreando el comportamiento de la pandemia. Pero me gustaría, Fernando, que a esa pregunta que nos hace Nancy pudiera hacer el resumen de lo que fue el trabajo que se desarrolló con la Secretaría de Salud y la Alcaldía el pasado viernes. Sí, Nancy, señor presidente, básicamente lo que se realizó fue toda una labor de revisión de la situación en la ciudad, donde se ha venido presentando un número creciente de casos, y ese número creciente de casos ha venido generando una amplia utilización de las unidades de cuidado intensivo, que ha llegado hasta el 82%. Por esa razón, y en razón ha sido necesario restarle velocidad a la expansión del contagio a través de realizar bloqueos sectorizados, los cuales nos presentó la alcaldía y nosotros como Ministerio de Salud avalamos. También el aporte del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la República, especialmente a través del Ministerio, de más de 400 ventiladores, para poder expandir muy rápidamente la capacidad instalada. Ya en este momento esos ventiladores están entrando en operación, y con esto, digamos, pasar a apoyar todo el proceso que se llevará a cabo en la ciudad. Apoyos muy importantes, como el apoyo de Fuerza Pública para apoyar a la ciudadanía, a la alcaldía en el desarrollo de las labores de contención, unos compromisos muy fuertes, señor presidente, que hicimos del Ministerio del Interior, de unos aportes de ayudas humanitarias, mercados, bonos solidarios, todo para apoyar a la ciudadanía de Bogotá para poder llevar a cabo estos aislamientos en la mejor forma posible. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Soy Eduardo Revelo, soy miembro de la Reserva Activa del Ejército. Permítame felicitarlo por su labor en favor de todos nosotros. Le pregunto, ¿qué va a hacer o qué estamos haciendo para conseguir más médicos especializados en el manejo de las UCI? Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Eduardo, por su pregunta. Una de las tareas que nosotros hemos diseñado desde cuando empezamos a enfrentar la pandemia tiene que ver, primero, con fortalecer las unidades de cuidado intensivo. Como lo hemos dicho tantas veces, la primera medida que teníamos era liberar el 50% de las existentes en el país, reconociendo que Colombia es uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Logramos en su momento habilitar el 50%, y vino también una fase de expansión natural de unidades de cuidado intermedio, unidades de cuidado intensivo, y estamos en el proceso de tener más de 4.000 ventiladores en el país instalados para fortalecer la capacidad de cuidado crítico, y con eso estaríamos casi duplicando la capacidad que teníamos al momento de empezar la pandemia. Y por supuesto su pregunta es muy importante, porque para atender las unidades de cuidado intensivo el país requiere
de un número importante de intensivistas. Un intensivista no se forma de la noche a la mañana, la formación de un intensivista dura varios años, pero lo que ha venido también haciendo el Ministerio de Salud es diseñando un esquema donde podamos tener la mejor distribución posible de personal para atender esa expansión de la capacidad. Por eso, ministro Fernando, me gustaría que le contestáramos a don Eduardo cómo está ese esquema constituido y cuál ha sido el trabajo que se ha adelantado por parte del Ministerio con la Asociación de Cuidado Crítico. Sí, presidente, lo que se ha hecho fundamentalmente definir desde hace ya más de 2 meses que al lado de la expansión de los hospitales, de las unidades de cuidado intensivo, de las camas, íbamos a tener un proceso de expansión del recurso humano, partiendo fundamentalmente de lo que llamamos hospitales COVID, o sea, los hospitales que ya tenían unidades de cuidado intensivo, les generamos procesos de capacitación para poder hacer que el personal médico, de enfermería, paramédico que está trabajando en los hospitales pudiera tener rápidamente un proceso de capacitación para poder suplir las nuevas camas que estábamos generando. Una cifra, don Eduardo, al momento tenemos 38.000 recursos humanos capacitados mediante cursos que han sido apoyados por la SCOFAME, por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, por diferentes universidades, y todo esto se hace acompañado de un proceso específico en el cual se evalúa cada unidad de cuidado intensivo. Con el ente territorial trabajamos en esto para poder hacer la expansión de la mejor manera. Y además, en algunos casos, como la Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, en los hospitales que están intervenidos, tiene brigadas de médicos intensivistas y otros recursos que con la expansión van específicamente a los sitios como Quibdó para apoyar todos esos procesos de expansión. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Juan David González y estoy aquí en la ciudad de Cali. Aquí se ha hablado mucho sobre la ivermectina. Quería preguntarles si este sí es un tratamiento efectivo contra el COVID-19. Gracias. Juan David, muchas gracias por la pregunta. Ayer estuvimos en diálogo con el señor alcalde de Cali, con la señora gobernadora. Estuvo participando también el doctor Martínez, que ha venido hablando también de este medicamento. Nos acompañó el ministro Fernando Ruiz. Y obviamente cuando se trata de medicamentos para tratamiento y sobre todo de enfermedades que tienen tantas implicaciones, como es el caso del COVID-19, hay un proceso científico que se debe surtir. La ivermectina, como bien lo dicen muchos, ha sido un antiparasitario probado y para esas funciones ha tenido aprobación y ha tenido un uso de mercado de tiempo atrás. Pero en lo que corresponde al proceso de atender el COVID-19 se requiere un procedimiento y de pronto me gustaría, ministro Fernando, que le habláramos también a la ciudadanía, que en esto no se trata de tener posiciones dogmáticas, pero se trata de surtir los procedimientos médicos y científicos que se requieren. Sí, Juan David, muy interesante tu pregunta. La efectividad de un medicamento se establece fundamentalmente a partir de lo que se llama estudios controlados o ensayos controlados, en los cuales se hace un análisis de personas a las cuales se les da el tratamiento y a las cuales no se les da el tratamiento y se mira al final si hubo diferencia importante en los resultados y en los efectos finales, en este caso probablemente la mortalidad o la severidad de la enfermedad. Esos estudios no hay una base suficiente todavía en el mundo para evaluar este medicamento. Entonces, lo que procede acá es tener la prudencia necesaria para esperar un poco los resultados que surjan de esos estudios. En la ciudad de Cali, concretamente, están realizando ya un análisis a través de algún centro de investigación del Valle del Cauca sobre este tema. Este estudio ya fue aprobado por el INVIMA y lo que estamos siempre es expectantes a que se generen resultados, lo que se llama resultados robustos, que las sociedades científicas avalen, si los grupos, las asociaciones de médicos avalen de su visto bueno para proceder a hacer su implantación. En el COVID hemos probado la hidroxicloroquina, la ivermectina, la dexametasona, el mismo acetaminofén, muchos medicamentos, y obviamente es la búsqueda que se hace en el mundo para buscar medicamentos con efectividad, y en la medida que haya un medicamento efectivo se estará facilitando ese segundo uso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Ernesto Caicedo. Quisiera saber por qué cada vez estamos abriendo más excepciones al aislamiento si estamos en este pico de contagio tan alto.
Ernesto, muchísimas gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy valiosa y muy interesante. En primer lugar, nosotros fuimos uno de los países de América Latina que adelantó de manera más rápida un aislamiento preventivo obligatorio de carácter general, y nosotros hemos también sido uno de los países de América Latina que hemos llevado el proceso de recuperación de vida productiva de manera más gradual, más focalizada y regionalizada. Si nosotros analizamos lo que ha sido el proceso, nosotros cuando decretamos el primer aislamiento teníamos cerca del 40% de la actividad económica funcionando. Después del primer proceso de 19 días, entramos con el sector de obras civiles y la reconversión industrial para atender situaciones de COVID. Después hicimos un proceso con construcción, manufactura, después comercio al por mayor. Hemos ido abriendo gradualmente el comercio al por menor a solicitud de los alcaldes, y donde los alcaldes también tienen esa llave de la gradualidad. Y por otro lado, también lo que hemos hecho, y es importante, es diferenciar el país entre municipios que no tienen afectación de COVID, los que tienen baja afectación. Ahí se resaltan también municipios que no han tenido casos en las últimas 3 semanas, mediana afectación y alta afectación. Los picos, que es la pregunta que hacen muchas personas, el éxito de las medidas que se pueden tener es primero que la pandemia no crezca exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la pandemia en el tiempo no tiene picos exponenciales, sino que tiene sobresaltos. Y por esa razón nosotros también hemos entendido que hay unas situaciones que son regionalizadas. Hemos visto picos por ciudades, como fue el caso de Leticia, el caso de Tumaco, el caso de Cartagena, también el caso de Barranquilla. Hemos visto cómo después de medidas de intervención puntuales que pueden llevar a endurecer sectorizada y focalizadamente medidas, se puede tener también un desempeño muchísimo mejor. Pero en esencia, cada una de las excepciones está orientada a recuperar vida productiva, donde trabajamos de la mano con gobernadores y alcaldes para que ellos lleven esa gradualidad. Y por otro lado, también es importante entender, Ernesto, que este es un proceso que va a ser largo. El COVID no se va a ir después de los picos, como se denominan. El COVID va a estar presente por lo menos un año más. Y obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que no hay vacuna, quiere decir que no hay tratamiento, y nos toca a todos adaptarnos y adoptar las medidas de distanciamiento físico. Y por supuesto tenemos que ir recuperando esa vida productiva. Hasta la fecha, Colombia tiene una baja letalidad. Nosotros estamos muy orientados a proteger a los sectores de mayor vulnerabilidad, y en la medida que tengamos un uso estricto del tapabocas, del distanciamiento, de las medidas de bioprotocolos, le estaremos quitando velocidad. Y de hecho la tasa reproductiva del virus en nuestro país ha estado en niveles que dan algo de tranquilidad a los expertos epidemiólogos e infectólogos. Hay algunas ciudades donde ha crecido más, y en virtud de los índices e indicadores nosotros vamos tomando medidas focalizadas. No sé, Fernando, si quieras agregarle algo más a Ernesto. No, señor presidente, creo que eso es exactamente lo que está planteado. El aislamiento es relevante y las excepciones también nos permiten ir generando esa posibilidad de nuevas posibilidades para la propia economía, con efectos también muy importantes sobre la salud de los colombianos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, me llamo Luz Jennifer. Los restaurantes no aguantamos más cerrados. Por favor, déjenos abrir. Luz Jennifer, gracias por ese mensaje de corazón. Lo entendemos, y yo creo que aquí hay varios mensajes que son importantes. En los municipios que no tenían afectación de COVID, habíamos desarrollado los pilotos. Hoy ya se puede empezar un ciclo de apertura a solicitud de los alcaldes. En los municipios de baja afectación, igual. Y en los municipios de mediana y alta afectación, lo que se han buscado son pilotos también a solicitud de los alcaldes para que las medidas de distanciamiento y bioprotocolos puedan ser aplicados. Entendemos las dificultades tan grandes que ha tenido el sector. Hemos tratado de habilitarles medidas a través de la DIAN, a través de créditos, también a través del PAEF, para ayudar en estos momentos críticos, pero ciertamente será uno de los sectores donde tendremos el mayor nivel de exigencia y donde se requiere también una reinvención desde el punto de vista de cuánto duran los almuerzos, las comidas, de cómo se manejan los cubiertos, de cómo se pueden aislar espacios, en fin, todo eso es lo que estamos evaluando con los pilotos, y ya vemos casos en algunos municipios sin afectación donde hay efectos bastante positivos, y queremos también monitorear el comportamiento en las próximas semanas. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Buenas tardes, señor presidente. Soy Mérida Espinosa y le quiero preguntar cómo estamos de pacientes recuperados del COVID a la fecha en Colombia. Doña Mary, muchas gracias por la pregunta. Hay un dato muy importante. En Colombia, los recuperados han ido teniendo también un crecimiento exponencial. Hoy prácticamente el 42% de los casos están recuperados. Para serle muy específico en la cifra, tenemos un total de recuperados de 63.451 sobre un total de casos de 150.445. Es decir, el 42% de las personas se han recuperado. Yo creo que esa es una cifra muy importante y nos permite a todos también tener optimismo, nunca triunfalismo, y sobre todo en las semanas que vienen. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Amariz y quisiera preguntarle respecto al pico. No tenemos la certeza de información de si ya llegó, va a llegar. Siempre nos dan información de que ya casi llega el pico. La última información fue respecto a julio. La alcaldesa acaba de tomar en Bogotá unas medidas. En otras regiones seguro también las están tomando, pero no sabemos nada acerca del pico, una certeza de cuándo va a llegar y cuándo va a empezar a descender la curva. Le agradezco que usted nos pueda brindar información. Óscar, muchas gracias. Aquí está con nosotros también el ministro Fernando Ruiz, porque lo que es interesante es que no podemos estar hablando de un pico nacional, como lo decíamos al comienzo de este espacio. Sobre todo en los últimos días hemos visto que el 80% de los contagios está concentrado en 5 municipios. Vemos un patrón similar en temas de mortalidad. Sabemos que hay picos que se están presentando regionalmente, inclusive hemos visto ciudades que han pasado por momentos grandes de estrés que después de medidas han mejorado su comportamiento, y me gustaría entonces, Fernando, que hiciéramos esa precisión, porque la pregunta de Óscar es muy pertinente. ¿Hay un pico nacional? Yo creo que eso ya nosotros hemos explicado que es un pico más regionalizado. Y lo segundo, las medidas que hemos tomado en aquellas ciudades donde hemos visto picos y el comportamiento. Y de una vez también, Fernando, me gustaría que le habláramos a Óscar de lo que se ha venido observando, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla. Te escuchamos. Sí, Óscar, yo creo que es muy importante decirte esto. Si lo voy a tratar con números matemáticos muy sencillos. Si una persona contagia a 5 y esas 5 contagian a 5, muy rápidamente se puede llegar a tener una expansión muy grande de la epidemia. Por el contrario, si una persona solo contagia a una, el crecimiento es prácticamente lineal y no se va a dar un crecimiento exponencial. Es una diferencia muy grande. Cuando la epidemia comenzó en Colombia, nosotros empezamos con una cifra de que una persona contagiaba más de 2.5 personas, más de 2,5 personas. Hoy en día estamos en un índice que una persona contagia 1.18. Eso se logró gracias a la cuarentena del aislamiento preventivo obligatorio. Y al bajar la velocidad, hacemos que el pico o el número acumulado de personas en una enfermedad que va a afectar 60-80% de la población finalmente se vaya dando de una manera mucho más lenta, mucho más disipada. Por eso el pico, entre comillas, se nos ha venido prolongando en el tiempo y cada vez alejando un poco más. Ese es el ejemplo que te puedo dar. Y adicionalmente lo que decía el presidente, ese número se da de forma diferencial en ciudades. La velocidad más rápida que hemos tenido en Colombia se dio en Leticia, donde llegamos probablemente a tener una velocidad de que una persona llegó a contagiar probablemente a 3,5 a 4 personas. Entonces, en Leticia tuvimos por esa razón un pico mucho más temprano que se dio ya hace prácticamente un mes. Después ha venido ciudades como Tumaco, que también se dio más rápido, y en este momento la ciudad que acaba probablemente de pasar ese primer pico es Barranquilla. Y en Barranquilla ya se viene reduciendo el número de contagios y el número de fallecidos. Eso no quiere decir que después no podamos tener un rebrote como se ha dado en China y en Alemania y otros países. Pero digamos que la estrategia que hemos tenido sanitaria del gobierno nacional es precisamente esa, tratar de bajar por todas las formas la velocidad a través de primero un aislamiento obligatorio, después de lo que estamos haciendo actualmente, que son esos bloqueos focalizados al interior de ciudades para ir conteniendo y restando la velocidad. Y en ese sentido, de alguna manera, en la medida que hemos logrado llevar cada vez menor velocidad, vamos logrando efectivamente que tengamos una menor afectación y que la gente que sufre la enfermedad y que tiene necesidad de ir a cuidado intensivo pueda tener acceso
a mayor facilidad de acceso a los servicios hospitalarios sin que tengamos la eventualidad de que haya personas que no puedan tener el servicio hospitalario que necesitan. Muchas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente. Soy Olga Lucía Villamizar y vivo en la ciudad de Chía. Quisiera saber cuál es el proceso de recuperación del COVID-19, si quedan algunas secuelas y si es posible contagiarse nuevamente. Gracias. Doña Olga, muchas gracias por esa pregunta. Yo no pretendo ser médico, aquí nos acompaña el ministro de Salud, pero dos comentarios que sí son muy pertinentes, que se han visto por lo menos en la evidencia reciente. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y es bien importante que todos lo tengamos en cuenta, que no existe ninguna evidencia que permita afirmar que si a alguien le ha dado COVID-19, no le va a volver a dar. Eso es bien importante, para que no haya sobre esto cuentos y ni mucho menos cuentos chinos. Aquí lo que estamos hablando es que una persona puede tener COVID y en este momento todo indica que también le puede repetir en algún momento en el tiempo. No hay en este momento nada que certifique que una persona que adquiere el virus queda con inmunidad frente al mismo más adelante. Lo segundo, en los últimos días hemos visto estudios académicos, todavía no son concluyentes, pero son estudios donde se habla de secuelas por parte de las personas que han sufrido la enfermedad. Obviamente también depende de qué tipo de afectación han tenido, si es una afectación severa, si estuvo sometido a cuidados intensivos, etcétera. Yo no sé, Fernando, qué podríamos contestarle a Olga en adición. Sí, yo diría que la frecuencia de secuelas es relativamente baja, la mayor parte de las personas se recupera, sin embargo, hay evidencia de secuelas que pueden afectar el riñón, el hígado, pueden tener afectaciones pulmonares y de hecho la recuperación de algunos casos es lento, por ejemplo, la recuperación del gusto y el olfato se da usualmente de forma tardía cuando la persona ya se siente recuperada, de manera que esta es una enfermedad que su recuperación es progresiva, pero evidentemente tiene una fase crítica de la cual se sale rápidamente. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es David Barona. Tengo una empresa de servicios, asistencia de movilidad, traslado de funcionarios, básicamente para el sector corporativo, y he tratado de acceder a las líneas de crédito que sacó el gobierno a través de Bancoldex y también he tratado a través de Impulsa, pero pues las respuestas han sido negativas. Entonces yo quiero saber qué tengo que hacer para acceder a esas líneas, porque el periodo de gracia para una pyme en este momento pues es vital. Gracias. David, muchas gracias por la pregunta. Tan pronto terminemos en pocos minutos el espacio del Facebook Live, le voy a pedir a alguien del equipo nuestro de gobierno que se ponga en contacto contigo, esencialmente con dos ideas que me vienen en este momento a la cabeza. Primero, si estás en este momento recibiendo los beneficios del PAEF. La segunda, si también estás accediendo a los servicios de crédito de nómina, y yo creo que con una buena orientación es posible que encontremos una solución. Así que le pido al equipo nuestro que en unos minutos estemos en contacto contigo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Nubia Peña. Ustedes han dicho que los colegios retornarán a clases en el mes de agosto. Ellos, por su parte, dicen que no. ¿A quién debemos creerles? Doña Nubia, muy buena esa pregunta y la contesto de la siguiente manera. Con la ministra de Educación hemos venido contándoles a través del espacio de prevención y acción que tenemos una descripción. Primero, en municipios que no tienen ninguna afectación de COVID, hemos recibido solicitudes de las Secretarías de Educación para poder avanzar en el restablecer jornada escolar presencial. O, que eso también es importante, bajo la modalidad de alternancia, donde tenemos trabajo en casa y trabajo académico. En municipios de mediana afectación, algunos lo han dicho, y hay otros municipios donde tenemos afectación muchísimo mayor, donde claramente no estaremos empezando jornadas escolares a partir del mes de agosto, sino que lo haremos diferido en el tiempo. Seguiremos con el tema de educación en casa, educación virtual. Pero para ser más puntual, esta semana con el Ministerio de Educación estaremos haciendo un informe después de haber hecho todo el arqueo con las Secretarías de Educación para determinar en cuáles municipios tendremos el énfasis en estudio en casa, en cuáles tendremos alternancia y en cuáles estaremos con jornada escolar tradicional.
Ese es el trabajo y lo hacemos con los entes territoriales, así que espero que esta pregunta les sea satisfactoria y en el caso de ciudades capitales estaremos dando una información muy precisa esta semana. Yo quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado hoy en este Facebook Live. Mañana estaremos a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Vamos a destinar el espacio para hacer un balance de cómo avanza el COVID-19 en nuestro país, medidas tomadas, medidas por tomar y cómo entre todos nos protegemos. Los dejo con el mensaje de que no hay excusas para que nos protejamos, para proteger a los demás. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.